Sí se ve, doctora. Ok, yo no le estoy viendo, no sé qué pasa. ¿Ahí lo logran visualizar? Sí, doctora. Ok, el tema que a mí me toca es el trauma cráneoencefálico. Como ustedes saben, estamos llevando el curso del ATLS y nos basamos básicamente en los principios de estos parámetros. Eh, Generalmente estos son traumatismos que los vamos a ver que se dan por accidentes de manera fortuita en la calle, donde vamos a tener primero una primera evaluación si es que el paciente va a ser evaluado inicialmente en la atención primaria que se va a dar en la calle y derivado a un centro de alta complejidad, dependiendo dónde es que nosotros nos vamos a encontrar. No nos olvidemos que ustedes están a 2 años más o menos de hacer el serum, entonces muchas veces digamos, estamos en Lima, podemos derivar a un centro especializado donde podemos contar con todas las especialidades o subespecialidades. Pero cuando hacemos el CERU muchas veces lo hacemos en un pueblito alejado donde nosotros tenemos que hacer todas estas valoraciones y determinar cuál es la urgencia de este paciente o la emergencia para poder derivarlo al centro respectivo para poder nosotros salvarle la vida a estos pacientes. Los pacientes traumatizados o politraumatizados llegan generalmente a la emergencia a la unidad de shock trauma. Esto es una unidad donde es todo un equipo comandado por los emergenciólogos, médicos emergenciólogos, las enfermeras y los técnicos. Todo va engranado para poder salvar y hacer una evaluación rigurosa de los pacientes. Como ustedes están viendo, no solamente es el trauma cráneoencefálico, sino también tenemos traumatismo abdominal, traumatismos torácicos, el compromiso de la vía aérea, lo van a ver en tantos accidentes en pediatría, en el área de pediatría, geriátricos, y la parte de traumatología, que también es bastante complejo lo que nosotros vamos a visualizar. La definición del traumatismo cráneoencefálico puede estar dado como una alteración de la función del cerebro causada por una fuerza externa física. Aquí estamos viendo que le está cayendo un, un bloque, digamos, de un ladrillo a este paciente donde me va a producir una injuria dentro del cerebro. Aquí vemos que es en la región frontal y en este mecanismo vemos que tiene tanto en la parte delantera como el rebote que se va a dar y va a haber un golpe también en la región occipital. Todos estos traumatismos nos van a llevar a eh, tener una reacción en los pacientes dependiendo cuál va a ser también el mecanismo con el cual se produce este traumatismo. Casi el 90% de la muerte relacionada con el trauma prehospitalario indica lesión cerebral. Aproximadamente el 75% de los pacientes con lesiones cerebrales que reciben atención médica pueden ser categorizados como traumatismos leves o de lesiones leves. Eso lo vamos a ir viendo. El 15% como moderado y un 10% como grave. El objetivo principal del tratamiento para estos pacientes con sospecha de lesión cerebral traumática es prevenir la lesión cerebral secundaria. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que es las secuelas que posteriormente nos pueden dejar todos estos tipos de trauma. Dentro del daño secundario, es decir, aquel que no se produce en el momento justo del golpe, se encuentran la hipoxia, el aumento de la presión intracraneal, el edema cerebral, las herniaciones cerebrales y los hematomas intracraneales tardíos. Entonces, todos estas lesiones que se pueden producir, inicialmente no las vamos a ver, pero debemos tener la sospecha de que este paciente se me va a complicar o este paciente va a ir de lo más normal de acuerdo a nuestras evaluaciones que vamos a hacer. Por eso muchas veces que los pacientes que nos llegan, que están conversando, que están lúcidos, que han tenido un traumatismo y los calificamos como leve, debemos observarlos por lo menos un par de horas
para poder hacer una nueva evaluación, una reevaluación y ver si es que han cambiado su condición inicial. Evitar el daño cerebral secundario mediante la instauración de medidas generales que eviten, entre otros, la hipoxia, le agrego oxígeno al paciente, la hipotensión, le agrego volumen al paciente, le agrego cristaloides, la hiperglicemia o la hipernatremia. Asegurar una adecuada oxigenación y mantener la presión arterial en niveles adecuados que garanticen una buena perfusión cerebral. Lo que nosotros vamos a tratar de evitar es el daño en el cerebro de acuerdo a la perfusión que debemos mantener. Como es un traumatismo que tienen estos pacientes, siempre debemos administrar nuestro ABCDE, que ustedes ya lo han estado viendo. Principalmente es asegurar nuestra vía aérea. Eso es algo de lo que nosotros tenemos que evaluar. Si el paciente puede respirar por sí solo o hago las maniobras mentón, frente, que me permiten que el paciente pueda ser ventilado, entonces es un paciente que lo voy a poder observar y tener mi vía aérea segura. Pero si también tengo que evaluar que no tengan si es un paciente anciano, alguna prótesis la cual me esté obstruyendo parcialmente la vía aérea, sacarle todas esas prótesis o algún elemento extraño que tengan en la boca para poder asegurar mi vía aérea. Pero la vía aérea, como ustedes ya lo han visto, no solamente es que veo si es que tiene algo que me lo obstruye, porque también puedo tener la necesidad de intubar a este paciente, hacerle una cricotomía o terminar en una traqueostomía de emergencia de acuerdo a lo que la gravedad del paciente. Hay que examinar al paciente un trauma en la cabeza y requieren la atención de un centro de trauma, debe ser transferido sin demora. Por eso yo les decía, nosotros acá en Lima tenemos, digamos, hospitales que son complejos, que nos pueden brindar la atención de los diferentes traumatismos en estos pacientes, pero cuando van a hacer su serum ustedes y tengan alguno de estos traumas, pues van a aplicar su ABCDE, van a evaluar al paciente de los posibles traumas que tengan, incluido el cráneo encefálico, y tal vez se acuerden de la doctora Quevedo y digan, la doctora tenía razón, este paciente tiene esto, lo derivo al centro de referencia más cercano y de mayor complejidad en el cual podrían salvarle la vida. Los sobrevivientes quedan a menudo con alteraciones neuropsicológicas que dan lugar a discapacidades que afectan tanto en el trabajo y la actividad social. El traumatismo cráneoencefálico con secuela o el traumatismo severo, que es lo que vamos a ver también, son pacientes que estaban desempeñándose de lo más normal y pos el accidente, pues quedan con muchas veces que tienen que ser asistidos por la familia o con ciertas secuelas neurológicas que no le van a permitir volver a su actividad normal. Para poder saber nosotros cómo se van a alterar todas estas traumatismos, todo lo que me va a llevar, yo debo conocer la anatomía de la cabeza. Lo primero que nosotros vamos a tener es el cuero cabelludo, que pueden tener laceraciones, pueden tener heridas que no necesariamente tienen mayor penetración y lo único que hago es sutura del cuero cabelludo. Lo que continúa es la bóveda craneana, el hueso, el cráneo, que ahí sí puedo tener fracturas, que las vamos a ver más adelante, y posteriormente tengo las meninges y llego hacia el cerebro. Como nosotros habíamos visto, el cráneo es una bóveda prácticamente cerrada, el único orificio que tiene es el del agujero magno, por lo tanto, si yo tengo una injuria, si tengo un golpe, el cerebro va a sufrir un edema y puedo tener una herniación y el paciente se puede morir. En este caso es un mecanismo que el paciente tiene un golpe anterior, viene un golpe posterior y nuevamente una injuria anterior. Por eso que las lesiones pueden ser tanto en la región frontal como en la región occipital, porque esto se da así, pero también puedo tenerlo de manera lateral.
Tenemos aquí las diferentes estructuras que nosotros habíamos o les había dicho: cuero cabelludo, hueso, las meninges, que tengo la dura madre, el aracnoides y la pía madre. Estos espacios que entre estas estructuras son los que me van a dar las diferentes zonas donde se pueden producir los hematomas. El espacio subdural, el espacio subaracnoideo por debajo del aracnoides, y también tengo la dura madre, que puedo tener hematomas entre el hueso y la dura madre, como puedo tenerlo también por debajo entre la dura madre y el aracnoides. Entonces, estas estructuras es la que nosotros debemos conocer anatómicamente para poder decir: esto es un hematoma epidural, este es un hematoma subdural, y cuáles son las diferencias que los vamos a ver. Aquí los vemos con mayor aumento para poder determinar cuáles son los diferentes espacios, la parte de las meninges que van a sufrir este trauma cerebral o trauma por el accidente que tiene la persona. Nosotros sabemos que nuestro cerebro tiene diferentes lóbulos, y estos lóbulos hay diferentes funciones. Entonces, cuando nosotros sufrimos una injuria o va a haber una lesión, pues va a estar limitada también, dependiendo dónde es el daño, la función que vamos a tener. Si es el lóbulo frontal, la función motora, la función ejecutiva, las emociones, el habla. Si hablamos del lóbulo parietal, la función sensorial, orientación, espacial. En cuanto al lóbulo temporal, la memoria. El lóbulo occipital, la visión, que son las diferentes áreas del cerebro que se van a ver comprometidas por el daño que tiene el paciente. En cuanto a la fisiología, el cráneo es una estructura rígida que contiene 3 componentes. El 80% está compuesto por el encéfalo, el 12% por la sangre y un 8% por el líquido cefalorraquídeo. Esto se debe mantener en un equilibrio. La presión intracraneal debe ser un valor, lo vamos a ir viendo, que debe mantenerse en equilibrio, como les había dicho, porque una alteración tanto de la presión intracraneal y el flujo sanguíneo cerebral me van a llevar a que yo puedo tener estos tipos de lesiones, bueno, que se van a dar en estas lesiones, estas alteraciones. Por lo tanto, yo tengo que hacer las correcciones. La doctrina de Monro-Keynes es bastante sencilla, que vamos a ver qué es lo que yo debo mantener el equilibrio entre estas estructuras. La presión intracraneal, la elevación de la presión puede reducir la perfusión cerebral y causar o exacerbar la isquemia. No nos olvidemos que estamos hablando de un paciente que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Lo normal de la presión intracraneal es de 10 milímetros de mercurio. Anormal, ya elevada, es mayor de 20, y una presión intracraneal severa es mayor de 40 milímetros de mercurio. Eso es lo que yo les decía del equilibrio de Keynes-Maurer, porque es lo que tenemos: el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y el contenido de los vasos sanguíneos, tanto el volumen venoso como el volumen arterial. Si nosotros tenemos una injuria en el cerebro, el organismo va a llevar inicialmente a una compensación, o sea, yo tengo que compensar. Esto es lo normal. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya el paciente tiene un traumatismo o se forma un hematoma? Va a haber la aparición de una masa, va a haber un volumen que no estaba considerado, pero el organismo tiende a compensarlo. El tamaño del cerebro se ve edematizado, la masa me está ocupando espacio. ¿A costa de qué? A costa de salida del líquido cefalorraquídeo para poder mantener mi equilibrio. Pero además también voy a eliminar volumen venoso. Entonces, eso es lo que inicialmente el organismo va a hacer, una compensación. Pero cuando la presión intracraneal ya es elevada, como hemos visto, más de 10,
por encima de 20 o, en el peor de los casos, severa por encima de 40, pues ya no tengo un edema del cerebro, sino ya está comprimiendo el cerebro, ya está sufriendo una injuria mucho mayor porque tengo una masa que está aumentando de volumen y me está comprimiendo la estructura del cerebro. El líquido cefalorraquídeo se pierde en mayor frecuencia, al igual que el volumen venoso. Entonces, ahí ya ocurre una descompensación. Inicialmente, ante la injuria, la aparición de la masa, el organismo trata de mantener la presión intracraneal normal para poder compensar todo este equilibrio que debe existir. Pero al darse un mayor volumen de la masa, pues ya viene toda esta descompensación. El flujo sanguíneo cerebral se mide mediante la presión de perfusión cerebral, la cual depende estrechamente de la presión arterial media y de la presión intracerebral. Entonces, por eso cuando nosotros veíamos y decíamos tenemos que evitar la lesión secundaria, tenemos que mantener la presión arterial dentro de los valores normales y también tengo que oxigenar a este paciente. Aquí vamos a ver que en cuanto a la presión intracraneal, se da primero un mecanismo compensatorio a base del líquido cefalorraquídeo y de la sangre, pero conforme va aumentando esta presión intracraneal, se agotan estos mecanismos y comienza a darse un mayor riesgo de herniación, porque comienza a haber un mayor edema. Y lo único, como yo les dije, que es el cráneo, es una bóveda cerrada, el único orificio que tiene es el agujero magno, pues por ahí se va a herniar el cerebro y lo que va a ocurrir es la muerte inminente del paciente. Un aumento sostenido de la presión intracraneal causa una disminución de la función cerebral y una mala evolución. La hipotensión y la baja saturación de oxígeno afecta de forma negativa la evolución de estas lesiones. Por eso que a los pacientes tengo que ponerles una adecuada oxigenación. Le pongo una máscara de Venturi, puede ser una mascarilla, le pongo una bigotera, pero le estoy dando oxígeno, además de poder ponerle una vía para poder pasarle cristaloides básicamente. En cuanto a la clasificación de las lesiones en la cabeza, esto lo vamos a tener según se va a estar dada según la escala de Glasgow. Ustedes ya han evaluado, ya han visto la escala de Glasgow, que vamos a tener parámetros en los cuales nosotros vamos a evaluar a estos pacientes. Tenemos la apertura ocular que va de 4 a 0, la respuesta verbal que va de 5 a, perdón, de 4 a 1, porque no existe 0 en la escala de Glasgow, la apertura, la respuesta verbal que va de 5 a 1 y la respuesta motora que va de 6 a 1. Por lo tanto, el mayor valor de la escala de Glasgow, que generalmente es lo que estamos ahorita todos nosotros, estamos en 15. Si el paciente sufre, llega a la emergencia con un traumatismo cráneoencefálico, lo primero que yo tengo que hacer es valorar mi escala de Glasgow en este paciente. Si el paciente está entre un Glasgow 13 a 15, yo puedo decir que es un traumatismo cráneoencefálico leve, para poder clasificarlo inicialmente. Si está entre 9 y 12 de la escala de Glasgow, es un traumatismo moderado, y si está entre 8 a 3 en la escala de Glasgow, es un traumatismo severo. Ojo, paciente con escala de Glasgow de 8 es un paciente que ya tiene indicación de intubación. Los otros traumatismos que van a ocurrir en cráneo encefálico o la otra clasificación lo podemos hacer según la morfología. Las fracturas del cráneo que van a ser de la bóveda craneana o de la base. De la bóveda craneana deprimida o no deprimida, si es una fractura abierta o es una fractura cerrada, y de la base con o sin salida de líquidos cefalorraquídeos, con o sin alteración o parálisis de los pares craneales. Aquí vemos, por ejemplo, una fractura de cráneo de la bóveda donde vemos que es lineal, sin desplazamiento
y esta fractura generalmente no me va a ocasionar mayor problema, salvo que me esté comprometiendo alguna estructura venosa aquí que sí me va a llevar hacia un hematoma. En cambio, en esta imagen que nosotros vemos es una fractura de cráneo con hundimiento, donde sí vamos a tener mayor injuria y donde se puede formar un hematoma subdural posiblemente. Entonces, esas son las clasificaciones que nosotros vamos a tener. Otras lesiones intracraneales es ya los hematomas, como habíamos dicho. Si es una lesión focal, puedo tener un hematoma epidural, un hematoma subdural o una lesión intracerebral. Pero si es una lesión difusa, una concusión, contusiones múltiples, lesión hipóxica isquémica y un daño axonal. Entonces, esas son las diferentes clasificaciones que nosotros podemos tener de acuerdo a la estructura que está dañada o anatómicamente las lesiones focales de las áreas del cerebro o de la bóveda craneana que se van a ver afectadas. Aquí en esta imagen vemos, por ejemplo, un hematoma epidural, tenemos un hematoma subdural, que si estamos dándonos cuenta, estas son la dura madre, aquí lo estamos viendo, y el hematoma epidural está entre el cráneo y la dura madre. Aquí el hematoma subdural está por debajo de la dura madre. Estas son las hemorragias aracnoideas y un hematoma intraparenquimatoso. ¿Qué llama la atención aquí en este dibujo? Y a mí, ¿qué me llamaría la atención? Me llamaría la desviación de la línea media. No se ve que está, digamos, tengo que tener una línea media central. Esta está desviada, pero si yo me pongo a analizar en este dibujo, yo les diría, sí, miren, acá hay una desviación de la línea media. Este hematoma no sería tanto el causante como para producir toda esta lesión. Es un dibujo que lo vamos a ver después, cómo son las lesiones que se presentan. El hematoma epidural, usualmente asociado a una fractura del cráneo, de la región temporal o de la región parietal, principalmente en el hematoma epidural está comprometida la lesión de la arteria meningia media. Esta es la que me va a producir la salida de sangre, este es el que me va a producir el hematoma, y esa es una pregunta de examen. Diga usted en el hematoma epidural qué arteria está comprometida. La pérdida breve de la conciencia, seguida de un retorno de la conciencia, un intervalo lúcido, y seguido por una pérdida de conciencia. Generalmente eso es como se producen la sintomatología del hematoma epidural. Entonces, aquí estamos viendo que este hematoma sí me está produciendo una desviación de la línea media. El tamaño de este hematoma me lleva a una desviación de la línea media que ya me va a indicar que el paciente posiblemente va a requerir tratamiento quirúrgico porque me hace una compresión y, como les dije, un gran riesgo de herniación que el paciente puede incluso morir. El hematoma subdural se presenta en un 30% de los casos de los TEC grave debido a un desgarramiento de venas. Es una lesión parenquimal concomitante. Vemos que tiene también sus lesiones. Puede ser agudo como puede ser crónico. Agudo nosotros lo evaluamos en el mismo momento, se hace una tomografía si estamos en una institución donde contamos con estos tomógrafos y podemos determinar. Pero también puede ser de manera crónica. Generalmente esto tenemos que tener cuidado en los pacientes de la tercera edad, en los pacientes seniles. ¿Por qué? Porque estos pacientes sufren con el tiempo, se va atrofiando su cerebro y tienen mayor espacio. Por lo tanto, tienen, digamos, lugar donde la sangre puede ir acumulándose y demorando más tiempo en ocasionarme o en presentarse sintomatología. Por eso que tenemos que tener cuidado con las personas mayores que se cayeron
en la casa, se golpearon, se cayó de la escalera, se golpearon en el baño, los llevamos a la emergencia, el paciente está algo desorientado, después viene lúcido, pero tenemos que hacer un control con estos pacientes por lo menos en 72 horas, 48, 72 horas e incluso una semana, porque pueden producirse un hematoma subdural crónico y tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Cuáles son las diferencias en un hematoma epidural y subdural? Aquí estamos viendo el hematoma epidural se expande rápidamente con sangre arterial. Habíamos dicho que es la arteria meningia media, asociados a una fractura craneal y como les digo, corresponde a la arteria meningia media. En cambio, el hematoma subdural se expande lentamente con sangre venosa, la dura madre en contacto con el cráneo y esto puede presentarse de manera aguda como de manera crónica y tenemos que tener el cuidado respectivo con las personas al hacer la reevaluación. El hematoma intracraneal contusión ocurre aproximadamente en el 20% de los casos y el 30% de los pacientes con lesiones cerebrales graves. Las lesiones de golpe o contragolpe, que era lo que habíamos visto, tanto del lóbulo frontal y temporal. La mayoría de los pacientes están conscientes y no van a cirugía. Entonces, estos pueden ser los pacientes que van en un auto donde el cinturón de seguridad frena parcialmente la fuerza del accidente y llegan, se golpean contra el parabrisas, contra el vidrio delantero y van hacia atrás y tienen un golpe contra el respaldar del asiento. Entonces, eso es la forma frontal y temporal que tienen estos pacientes u occipital. Las lesiones cerebrales difusas, como vemos aquí, son lesiones que no me permiten ver bien las circunvoluciones del cerebro. Es un edema que se viene marcado, tomográficamente se ven normal en un 50-80% y 20 a 50% hemorragias petequiales y en un 10 o 20% puedo tener lesiones focales. ¿Cómo yo voy a clasificar? Ya hemos visto los diferentes traumatismos o clasificaciones de los traumas, ya sea por las fracturas de bóveda o el hematoma epidural, el hematoma de acuerdo a la anatomía, donde están localizados, pero un trauma encefálico leve lo voy a clasificar según mi escala de Glasgow entre 15, entre 13 y 15. Son pacientes que vienen con una historia de pérdida de la conciencia, hay que excluir lesiones sistémicas, el examen neurológico está normal de estos pacientes, las imágenes según estén indicadas, dependiendo dónde es que nosotros nos encontramos, solicitar niveles de sangre, de alcohol en la sangre, drogas, porque generalmente pueden estar asociados a estos traumatismos leves de estos pacientes. La alta incidencia entre un 95-98%, felizmente son los casos que con mayor frecuencia vemos, y los signos de alarma son los vómitos explosivos y la cefalea intensa. Si bien yo tengo un paciente con un Glasgow de 13 o un Glasgow de 15 y no tiene mayores molestias, su examen neurológico es normal, yo tengo que mantenerlo en observación por lo menos 2 horas en la espera de estos signos de alarma. Los vómitos explosivos y la cefalea intensa me puede indicar que algo más está pasando y si es un paciente que va a necesitar una tomografía de control. El trauma cráneoencefálico moderado, la escala de Glasgow de 9 a 12, la evaluación del paciente, necesito ya una tomografía en este caso, en el primer caso de paciente con trauma leve, no necesariamente puedo solicitar una tomografía de inicio, pero si tengo signos de alarma, sí ya las tengo que solicitar. En el caso de traumatismo de cráneo encefálico moderado, sí ya tengo indicación de tomografía de estos pacientes, hospitalizarlos y una evaluación por el neurocirujano. No tengo, doctora, usted me dijo que yo me fui al Serum y estoy, no sé, en un lugar alejado donde no tengo
recursos, entonces yo tengo que evaluar a mi paciente, por lo menos hacer mi clasificación de Glasgow, ver que no esté perdiendo sangre, ver, ponerle oxígeno y lo transfiero donde un neurocirujano. Si tengo la opción de poder hablar con un neurocirujano, pues me va dando las indicaciones para poder llevar al paciente hacia una evaluación por ellos. Los exámenes neurológicos tienen que ser más frecuentes. Habíamos visto que en el traumatismo craneoencefálico leve tiene un examen neurológico normal. Aquí en el moderado, pues ya tengo que repetir mi examen neurológico con mayor frecuencia porque se pueden ir instalando alguna sintomatología que me dice que tengo que derivarlo a la evaluación por el neurocirujano. Repetir la tomografía si es necesario inmediatamente o la voy a repetir en 24 horas. Entonces, estos pacientes sí tienen mayor riesgo de un deterioro y ya se tiene que hacer un manejo de un especialista. El trauma cráneoencefálico severo, cuando el paciente está en una clasificación de Glasgow de 3 a 8, como yo ya les había dicho, paciente con Glasgow menor de 8 o menor, y es un paciente que tiene que intubarse para proteger la vía aérea. Estos pacientes con traumatismo craneal severo deben llegar a la unidad de shock trauma. Ellos deben ser evaluados por UCI, deben ser evaluados por neurocirujano y también está indicada las imágenes como tomografía. Ya habíamos dicho la intubación, el examen neurológico antes de la intubación, porque una vez que yo intubo al paciente lo voy a mantener sedado y por lo menos va a estar así durante 48, 72 horas para poder disminuir los medicamentos que le voy a poner y hacer una evaluación neurológica. Reevaluación con frecuencia a estos pacientes e identificar las lesiones asociadas. Cuando consultamos con un neurocirujano para pacientes con lesión cerebral traumática, cuando vamos a darle la información al neurocirujano, la edad del paciente, el mecanismo y momento de la lesión, paciente sufre accidente de tránsito, paciente iba en moto como copiloto y sale volando, golpeándose el cráneo, paciente va en un auto sin cinturón de seguridad, paciente va en una bicicleta. Hay tantos mecanismos que pueden darse que yo tengo que tener la información para poder brindársela al neurocirujano. El estado respiratorio y cardiovascular del paciente, particularmente la presión sanguínea y la saturación de oxígeno, eso habíamos dicho desde un inicio que son importantes para evitar una lesión secundaria. Los resultados del examen neurológico, incluyendo la puntuación de la escala de Glasgow, el tamaño de la pupila y la reacción de la luz. Esos son signos y síntomas que yo tengo que tener anotados para poder derivar a mi paciente o en el mejor de los casos, tener una comunicación con el neurocirujano, presentarle el caso, ya sea por vía telefónica, por vía de teleconsulta, no sé, hay tantos mecanismos que ahora se están dando para poder derivar y darle la mejor atención a este paciente. La presencia de ningún déficit neurológico focal, presencia sospecha de un estado neuromuscular anormal, presencia y tipo de lesiones asociadas, resultado de los estudios diagnósticos, en particular la tomografía computarizada, si es que está disponible, el tratamiento de la hipotensión o la hipoxia y el uso de anticoagulantes. ¿Cuándo pedir una tomografía? Nosotros, yo trabajo en el Hospital Rebagliati, es un hospital de alta complejidad, por lo tanto, nosotros sí, digamos, tenemos que pedir tomografía a todos los pacientes que llegan con traumatismo, ¿no? Pero este paciente tiene un traumatismo leve. Yo no soy neurocirujano, yo soy cirujano de cabeza y cuello, pero cuando nos derivan el paciente por un traumatismo, nos ponen a descartar fractura de macizo facial y también se ve que han hecho la interconsulta al neurocirujano para la evaluación correspondiente y ya le han pedido al paciente la tomografía. ¿A todos los pacientes les debemos pedir? No, no deberíamos pedirle a todos, pero al trabajar en un hospital de cuarto nivel, si hay alguna complicación, lo primero que van a decir, ¿y por qué no le pidieron la tomografía si ustedes la tienen a la mano?
Entonces, muchas de estas indicaciones que deberían ser por el estado del paciente, pues se pierden porque tenemos que tener nuestro respaldo legal para poder justificar qué es lo que va a venir con el paciente, porque no sabemos cuál es la lesión que va a tener posteriormente y el desenlace. Eh, Cuando vemos nosotros las indicaciones de tomografía, cuando la escala de Glasgow es menor de 15 en 2 horas después de la lesión. Me llegó un paciente con que yo lo catalogo como un TEC leve, que va de Glasgow entre 13 y 15. Yo les dije, no lo mando al paciente a su casa, lo dejo 2 horas en el hospital y le hago una reevaluación. Si no tiene ningún signo de alarma, pues a este paciente lo puedo mandar a su casa. Pero si en mi reevaluación el paciente bajó su escala de Glasgow, ya es una indicación de tomografía. Cuando viene asociado a un déficit neurológico, cuando hay una fractura expuesta de cráneo, cuando los signos de fractura de cuando el paciente presenta signos de fractura de base de cráneo, aquí vamos a ver los diferentes signos, la equimosis retroauricular, los ojos de mapache, la otorragia, el hemotímpano, cuando hay pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo o cuando tengo parálisis principalmente del séptimo y del octavo par craneal. Cuando tengo más de 2 episodios de vómitos y más si es que estos son vómitos explosivos, en las edades extremas, tanto los niños como las personas seniles de la tercera edad, ellos son los que tienen mayor riesgo de tener mayor alteración en estos traumatismos, por lo tanto también está indicada la tomografía. Cuando hago una amnesia retrógrada, el paciente presenta todas estas alteraciones, pues le indico una tomografía y cuando tiene una cefalea intensa. Habíamos visto que en el traumatismo cráneoencefálico leve, el paciente tiene un Glasgow normal, el paciente no tiene déficit neurológico, pero lo dejo en observación con los signos de alarma. Vómitos explosivos, cefalea intensa. Y si le hago una reevaluación después de 2 horas y su Glasgow bajó, ok, es un paciente candidato a una tomografía. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer nosotros como médicos serumistas, porque ustedes lo van a hacer en 2 años, como médicos de centros de salud de mediana complejidad o de baja complejidad? Esto es lo que nosotros debemos brindarle al paciente. Primero, asegurarnos de nuestro ABCDE, que eso ya lo van a tener ustedes, lo han venido llevando de CP1, CP2, CP3, CP4 y van a continuar llevándolo todavía todas las veces que nosotros estamos ante una emergencia con un paciente. Minimizar la lesión cerebral secundaria. Hemos visto que hay que mantener una buena perfusión, por lo tanto, una presión arterial adecuada, una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Le transfundo cristaloides básicamente a este paciente, administrar oxígeno y mantener una ventilación adecuada. Tratamiento, el examen neurológico dirigido, yo ya tengo que hacer, ver si es que tiene algún déficit neurológico el paciente, el puntaje de la escala de Glasgow, las pupilas y los signos de lateralización. Y tengo que mandar a este paciente a una evaluación pronta por el neurocirujano si es que yo tengo alguna de estas alteraciones en el examen neurológico. Tratamiento médico, ventilación controlada. El objetivo, mantener una presión de CO2 mayor de 35 milímetros de mercurio, líquidos intravenosos, mantener al paciente en una normovolencia y ver si es que el paciente está perdiendo sangre, pues controlar los sangrados que tiene el paciente. Le doy líquidos isotónicos, le voy a administrar líquidos isotónicos y volvemos a hacer, a recalcar la evaluación por el neurocirujano. En el tratamiento médico, el manitol, si hay signos de herniación del tentorio, evitar en paciente con hipovolemia y se tiene que colocar en una sonda Foley. El manitol tiene que tener también un control de estos pacientes. No es que ya yo le pongo el manitol y lo dejo ahí. Tengo que controlar
a estos pacientes cuando voy a indicar el manitol. La dosis es de 1 gramo por kilo de peso, intravenoso, en bolo. Las soluciones hipertónicas es controversial es su uso. Los anticonvulsivantes, eso van a depender también de cuál es la lesión que tengo, la escala que tengo y el área del cerebro que está comprometido. Por lo tanto, puedo dar anticonvulsivantes. La sedación, los paralíticos son medicamentos que también están en discusión. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Si es que le voy a dar, como les dije, tenemos cuero cabelludo. Si hay una herida, pues tengo que suturar esa herida dependiendo qué es lo que encuentro yo más abajo. Si tengo un trauma penetrante, pues tengo una lesión del cráneo con hundimiento, pues lo más probable es que me va a llevar a una reducción cruenta de la fractura, pero estas reducciones de las fracturas del hueso del cráneo, pues las puedo diferir hasta ver cómo es el manejo de las lesiones intracraneales con efecto de masa, es decir, el hematoma epidural, el hematoma subdural, que son de urgencia, que con eso sí se me puede morir el paciente y posteriormente hago la reducción de la fractura del cráneo. Y la craneotomía, que ya es manejo del neurocirujano para poder hacer una descompresión por la presión intracraniana que está aumentando por el efecto de masa, que lo va a llevarme a una mejoría posiblemente del paciente. No todos los pacientes con traumatismo cráneoencefálico van a salir bien. Hemos visto que los traumatismos cráneoencefálicos leves, la mayoría de los pacientes se va a su casa. Los pacientes con traumatismo cráneoencefálico moderado, tengo que hacerles reevaluaciones constantes y posiblemente van a salir y van a ir a casa. Los pacientes con traumatismo con cráneoencefálico severo son pacientes que probablemente no se van a llegar a recuperar, pueden ir a una muerte cerebral o pueden ir a una muerte ya, eh, digamos, que el paciente no tiene función cerebral. Aquí es donde nosotros también vemos y el ATLS nos orienta a poder diagnosticar a un paciente con muerte cerebral, básicamente con el fin de que el paciente sea candidato al trasplante de órganos. Entonces, no es como muchas veces la gente dice, no, los dejan morir para que puedan trasplantar. No, la muerte cerebral es un diagnóstico que se tiene que hacer donde no hay ninguna posibilidad de la recuperación de la función cerebral. El paciente está en coma con una escala de Glasgow de 3. No tengo reacción de las pupilas, hay la ausencia de los reflejos del tronco encefálico, el óculo cefálico, de córnea o de los ojos de la muñeca, sin reflejos nauseosos. No sin el esfuerzo respiratorio espontáneo de las pruebas formales del apnea. La ausencia de factores de confusión, tales como el alcohol, intoxicación de drogas o algo que me haga pensar que el paciente está o que me va a llevar a un deterioro de la capacidad cerebral para poder confundir con una muerte cerebral. No es que yo voy y digo, ya este paciente está en muerte cerebral porque lo digo. Hay exámenes auxiliares que me tienen que respaldar este, eh, mediante estos exámenes voy a respaldar mi diagnóstico de muerte cerebral. Uno es el electroencefalografía, no hay actividad de alta ganancia. Los estudios por ejemplo, con isótopos, estudios Doppler o los estudios de xenón, que son los que me van a decir si es que hay actividad, una angiografía cerebral o incluso una ecografía cerebral me pueden decir si es que hay actividad o todavía no hay actividad como para declarar a un paciente en muerte cerebral. El año pasado hubo un caso de una paciente que la trajeron de provincia, salió en las noticias porque a veces hay casos que son mediáticos, llega al hospital y la paciente necesitaba amputación de
miembro inferior. Y los traumatólogos decían, ok, yo la puedo operar, puedo hacer la amputación, pero dime si la paciente está en condiciones o no. Tenía también traumatismo abdominal cerrado, que los cirujanos pues también decían, nosotros tenemos que determinar si es que la paciente tiene, no nosotros, nos tenían que decir si que la paciente tiene muerte cerebral o no. La paciente se evaluaba por el neurólogo y el neurólogo le hace una ecografía y todavía se ve actividad. Por lo tanto, ellos dicen, yo tengo actividad acá, la paciente no está en muerte cerebral, puede ser operada. Entonces, no es tan fácil de decir este paciente entró en muerte cerebral, pero cuando se tienen pacientes que se sabe que ya tienen una muerte cerebral, se notifican a las agencias de obtención, perdón, de órganos locales cerca a todos los pacientes con el diagnóstico y o diagnóstico de muerte cerebral inminente antes de suspender las medidas de soporte vital, porque ahí es cuando comienzan a activarse todos los mecanismos para poder determinar si es que la paciente es candidata o no a la para trasplante de órganos o no. Entonces, este traumatismo cráneoencefálico lo vamos a clasificar en pacientes con traumatismo cráneoencefálico leve, que son los que generalmente el mismo día los estamos mandando a su casa. Los pacientes con traumatismo cráneoencefálico moderado, que son los que tengo que hacer una reevaluación de estos pacientes y solicitar una tomografía posiblemente a las 24 horas para poder ver si es que el paciente está o no en un deterioro neurológico. Y si tengo un paciente con traumatismo cráneoencefálico severo, es un paciente que va a ir a UCI, es un paciente que va a ir a ventilación mecánica porque tengo que intubar, proteger mi vía aérea, y es un paciente que tengo que hacer una evaluación previa a la intubación para posteriormente tener las medidas correctivas. Entonces, este traumatismo cráneoencefálico, como les decía, los traumatismos subdurales pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Los agudos los veo en el momento porque la tomografía me los va a decir, pero los pacientes con hematoma subdural crónico es un paciente que se puede presentar incluso a la semana. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado con las personas de la tercera edad donde pueden tener esta complicación. Cuando nosotros tenemos abuelitos o papás que son mayores, en el caso de ustedes, abuelitos por la edad que tienen, en mi caso, mi papá y es una persona mayor, si tiene algún traumatismo, pues estoy alerta, busco signos de alarma para poder determinar si es que me lo tengo que llevar a la emergencia. No gano nada llevándolo en la emergencia en 24 horas, en el mismo momento, pero sí puedo llevarlo en 72 horas si es que encuentro algún signo de alarma donde podría tenerlo. Me pasó, se cayó este año, entonces todo el mundo asustados en casa, dejémoslo, observémoslo, vamos viéndolo y lo llevamos en 72 horas que alimente su tomografía dentro de lo normal, pero sí tenemos que tener cuidado en las personas mayores que no lo pueden presentar en el mismo momento, sino que puedo tener este hematoma incluso hasta más de 7 días. Muy bien, doctores. Esto es lo que corresponde a la clase de traumatismo cráneoencefálico. ¿Alguna pregunta? Ya sé que están cansados porque me imagino que deben estar todo el día con clase aquí, clase allá, pero es parte de nuestro quehacer diario. Yo en la mañana tuve actividad en el hospital de 8 a 12 y regresé a hacer consultorio de 4 a 8 de la noche y ahora estamos aquí. Así que es parte de lo que nos gusta, a nosotros nos emociona y como yo les digo, todo lo que ustedes quieran hacer, van a trabajar en especialidades, diferentes especialidades o como médico general, nuestro fin último siempre es el paciente. Ellos son los que están primero antes que nosotros, porque eso es lo que nosotros hacemos, ver y velar por la salud de nuestros pacientes.
y en el traumatismo cráneoencefálico asegurarme que si es un traumatismo moderado o es un traumatismo severo, derivar lo más pronto posible al paciente donde le van a dar una mayor atención de lo que yo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer si estoy en mi serum, en un pueblito donde no tengo más? Pues le pongo oxígeno y le pongo volúmenes endovenosos y lo transfiero lo más pronto posible a una instancia de mayor complejidad. Muy bien, doctores, eso sería todo entonces. Muchas gracias, doctora. Tenga buenas noches. Ok, hasta luego, buenas noches. Doctora, disculpe, ¿me Sí, podría compartir por favor sus diapositivas por WhatsApp? te las mando por WhatsApp, ¿ok? Ya, doctora, Muy muchas bien, gracias. ya, hasta luego.